Bienvenidos a un nuevo vídeo con contenidos correspondientes a la asignatura Anatomía Humana General. En concreto, es el segundo vídeo dedicado a los contenidos correspondientes al aparato digestivo. En concreto, en este vídeo vamos a desarrollar el tercer punto del orden de objetivos que son las glándulas anejas al tubo digestivo. Glándulas anejas al tubo digestivo, que a modo de presentación o a modo de introducción son una serie de glándulas que liberan, que secretan al tubo digestivo sus contenidos, que fundamentalmente son enzimáticos. Estos contenidos, estas sustancias que secretan las glándulas anejas al tubo digestivo, van a ser fundamentales para la digestión y por tanto también para la absorción. Las glándulas anejas al tubo digestivo son fundamentalmente tres: las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. En la imagen observamos las glándulas salivares, que son las encargadas de la secreción de saliva a la luz del tubo digestivo. La saliva, que es un líquido que tiene diferentes funciones. En primer lugar, pues mantener hidratada y humedecida toda la mucosa de la cavidad bucal. También este líquido va a humedecer los alimentos, facilitando su masticación y posterior deglución. Tiene también un papel importante en la sensación gustativa, en el estímulo por las partículas de alimentos de las papilas gustativas situadas en el dorso de la lengua. Y también en su composición, la saliva presenta ya una enzima digestiva, que es la amilasa, que interviene en la digestión de los hidratos de carbono. Se distinguen una serie de glándulas salivares mayores, que son las de mayor tamaño, pero además existen multitud de glándulas salivares menores, gran cantidad de glándulas salivares menores de mucho menor tamaño, que están distribuidas por toda la mucosa bucal. Las glándulas salivares mayores, que son las que vamos a describir, son fundamentalmente tres pares, que son las parótidas, que las vemos aquí en la imagen de Netter, las glándulas sublinguales y las glándulas submandibulares. Como digo, son pares de glándulas, por tanto, de cada una de ellas habrá dos, una derecha y otra izquierda. Las glándulas parótidas son las glándulas de mayor tamaño, las glándulas salivares mayores de mayor tamaño. Hay dos, lógicamente, de derecha e izquierda. En la imagen de Prometheus estamos viendo la glándula parótida del lado derecho, que como vemos se sitúa en los laterales de la cara y por delante del pabellón auricular. Ahí está situada la glándula parótida. También vemos cómo se sitúa sobre el músculo masetero. Reconocemos aquí el músculo masetero y la glándula parótida. Las glándulas parótidas quedan situadas sobre los músculos maseteros. Vemos también en la imagen cómo el conducto secretor de la glándula parótida, el conducto por el que va a ir la saliva para llegar a la cavidad bucal, en principio se sitúa sobre el masetero, pero termina atravesando este otro músculo, que es el músculo buccinador. Acordaos, el músculo buccinador era el que constituía fundamentalmente la pared lateral de la boca. Pues efectivamente, para poder abrirse a la luz de la boca, a la luz de la cavidad bucal, el conducto de la parótida tiene que atravesar al buccinador. Por tanto, repito, importante, el conducto secretor de la parótida se dispone sobre el masetero, pero a quien atraviesa para llegar y abrirse a la cavidad bucal es al músculo buccinador. ¿Dónde está el orificio de ese conducto por donde va a salir la saliva a la cavidad bucal? Pues lo vemos aquí en esta otra imagen de Netter. Vemos la mucosa de la cavidad bucal, concretamente la mucosa correspondiente a la zona de la mejilla. Y fijaros cómo ahí está el orificio situado en una elevación de la mucosa que se llama papila. En general, una papila es una elevación de la mucosa, de cualquier mucosa, en este caso de la mucosa bucal. Pues vemos esa elevación que es la papila y en esa papila está el orificio por el cual va a secretarse la saliva correspondiente a la glándula parótida, por el cual se va a abrir a la cavidad bucal, como digo, ese conducto secretor parotidio.
Aproximadamente esta papila, con el conducto secretor, con el orificio secretor de la saliva de la parótida, se va a situar a la altura del segundo molar superior, en la mucosa de la pared lateral de la boca, pero a la altura del segundo molar superior, como vemos aquí. En la imagen de Netter volvemos a reconocer a la parótida sobre el masetero y su conducto secretor, que efectivamente se sitúa sobre el masetero, pero a quien atraviesa es al buccinador, que en este caso está aquí cortado. Os pongo esta imagen para que observéis cómo la parótida tiene unas relaciones muy importantes con vasos sanguíneos y nervios. Fijaros cómo vemos aquí en color blanquecino. No es habitual, suelen estar en color amarillento, pero en color blanquecino ha representado Netter a las ramas del nervio facial. Nervio facial, séptimo par craneal, llega a la glándula parótida y ahí se divide en sus distintas ramas. Vemos también cómo la parótida se relaciona con las venas que son tributarias de la vena yugular externa y con las ramas de la arteria carótida externa. Es importante esto en patología. La enfermedad o la patología clásica de las parótidas son las parotiditis, la inflamación de las parótidas, que es una infección viral por un virus, que vulgarmente se conoce como paperas. Pues la importancia de las parotiditis, las paperas, sobre todo en los adultos, más que la afectación en sí de la glándula, que no deja de ser una glándula salivar y además hay más. La importancia es que esa parotiditis pueda afectar a las estructuras que se relacionan con la parótida, a las ramas del nervio facial, provocar también trombosis en la vena, en las ramas o en las venas tributarias de la yugular externa. Recordar también cómo la parótida está inervada por fibras parasimpáticas procedentes del nervio glosofaríngeo. Lo vimos cuando hablamos de los pares craneales. Es el nervio glosofaríngeo el que inerva la parótida, no el facial, a pesar de que el facial tenga esa relación tan importante con la parótida, se introduzca dentro de ella y se ramifique en su interior, ¿de acuerdo? Pero es el glosofaríngeo el que inerva a la glándula parótida. Observamos también aquí en la imagen de Netter a los otros dos pares de glándulas salivares mayores, que como dijimos son las glándulas sublinguales. Fijaros cómo efectivamente se sitúa inmediatamente por debajo de la lengua, y las submandibulares. Están situadas por debajo del músculo miloioideo. Este músculo de aquí es el miloioideo y esas son las glándulas submandibulares. Podemos decir también que las submandibulares se sitúan por debajo del músculo miloioideo y las sublinguales por encima. Acordaos que el músculo miloioideo era el suelo de la boca, constituía el suelo de la boca. Lo estamos viendo aquí. Los dos miloioideos, derecho e izquierdo, estos son los genioideos, y vemos cómo las sublinguales, que son estas, están por encima del miloioideo, por tanto dentro de la boca, y las submandibulares están por debajo, y por tanto fuera de la boca. Esta otra imagen, que es de Sobota, vemos aquí una de las glándulas submandibulares, solo está a la derecha, la izquierda estaría aquí, y vemos cómo efectivamente se sitúa por debajo del miloioideo y por tanto por fuera de la cavidad bucal. Fijaros también cómo esta glándula, por tanto submandibular, que insisto, está por debajo del músculo miloioideo y fuera de la cavidad bucal, en su parte más posterior va a rodear el borde posterior del miloioideo. Lo vemos aquí muy bien. Se ve también aquí en esta otra imagen como la parte más posterior de esa glándula submandibular rodea el borde posterior del miloioideo. Lo vemos aquí y lo vemos aquí, de forma que su parte más posterior sí que está por encima del miloioideo, sí que está dentro de la boca. Y de esa parte más posterior es de donde surge su conducto secreto, que lo vemos aquí, que tiene un recorrido bastante largo ya en el interior de la boca. Las glándulas sublinguales, sin embargo, no tienen conducto secretor como tal, sino que tienen
diferentes orificios por los cuales van a secretar la saliva a la cavidad bucal. Por tanto, conducto este de aquí, que es el secretor de las submandibulares, o de la submandibular en este caso, fijaros cómo tiene una relación muy importante con este nervio, que es el nervio lingual, cruza ese nervio lingual. Vemos de nuevo la imagen de la glándula sublingual izquierda, situada sobre el músculo miloideo, por tanto dentro de la boca, insisto, y la submandibular, situada por debajo del músculo miloideo en casi toda su extensión, menos su porción más posterior, y por tanto situada en general fuera de la boca, por debajo del suelo de la boca, por debajo del músculo miloideo. Y vemos el conducto secretor de la glándula submandibular, que este sí se sitúa por encima del miloideo y dentro de la boca. Y fijaros en esta otra imagen, también de Netter, que la vamos a describir. Vemos una cavidad bucal abierta, vemos la lengua, pero vemos la cara inferior de la lengua. Tiene la lengua levantada. Vemos lo que se conoce como el frenillo lingual. Y en la parte más inferior vemos dos orificios, dos pequeñas papilas, elevaciones con dos orificios. Estos orificios son los orificios de drenaje por donde secretan la saliva los conductos de las submandibulares. Vemos como efectivamente el conducto llega más o menos ahí. Y esos dos pequeños orificios que veis ahí a los lados del frenillo lingual son los orificios correspondientes al conducto secretor de la glándula submandibular, en este caso derecha, y este otro al conducto secretor de la glándula submandibular izquierda, que se abren, insisto, a los lados del frenillo lingual. Clásicamente, pues a esta zona donde están esas dos papilas con esos orificios de estos conductos, se le conoce como carúncula, es la carúncula sublingual. Si os fijáis bien, veo también aquí a los lados de esa carúncula sublingual más orificios, en este caso de menor tamaño. Se ven ahí. Estos de aquí, lógicamente, van a corresponder a los orificios de drenaje de la sublingual. Lo veis aquí. Tenemos el conducto de la submandibular y por fuera de él los orificios de la sublingual. Pues lo mismo aquí. Este sería el orificio de este conducto, del conducto de la submandibular, y por fuera, lateralmente, veo los orificios de la glándula sublingual, por las cuales la glándula sublingual va a drenar la saliva a la cavidad bucal. Para concluir ya la descripción de las glándulas salivares, una nueva imagen, también de Netter, en este caso un corte frontal o coronal de la parte izquierda de la cavidad bucal, en el cual reconocemos el músculo miloioideo. Este es el músculo miloioideo, por tanto suelo de la boca. Y como decimos, las glándulas submandibulares, en este caso la submandibular izquierda, se sitúan por debajo del miloioideo, por tanto fuera de la cavidad bucal, por debajo del miloioideo, son palpables, por debajo de la piel, en esa zona. Y sin embargo las sublinguales, en este caso sublingual izquierda, se sitúan dentro de la cavidad bucal, por encima del miloioideo. Aquí lo vemos perfectamente. Vemos también cómo medial a la glándula sublingual está este conducto, en color verde, que es el conducto de la submandibular. Recordad que el conducto de la submandibular sí que estaba por encima del miloioideo, porque la submandibular daba la vuelta por el borde posterior del miloioideo, con lo cual el conducto quedaba por encima del miloioideo, lo vemos aquí. Ese es el conducto de la submandibular, y esa es la glándula sublingual. Por último, recordad que las glándulas sublinguales y submandibulares son inervadas por las fibras parasimpáticas eferentes procedentes del nervio facial. En este caso sí, nervio facial, séptimo par craneal, inerva a las glándulas sublinguales y submandibulares. Lo vimos cuando hablamos de los pares craneales. Sin embargo, las parótidas son inervadas por el glosofaringio. Insisto, parótidas, glosofaringio, sublinguales y submandibulares, nervio facial.
Comenzamos ya con la descripción anatómica del hígado. El hígado, que es el órgano más voluminoso del organismo. Aproximadamente, este hígado va a presentar un peso de 1,5 kg, aunque esto, como siempre, es muy relativo, depende de la constitución de la persona. Y vamos a hacer una pequeña introducción a esta víscera, a este órgano que es el hígado, y desde el punto de vista funcional, sobre todo se encarga del metabolismo de las sustancias que han sido absorbidas en el intestino delgado y que han llegado hasta él a través de la sangre de la vena porta. El hígado va a poseer su propio sistema excretor para eliminar los residuos de ese metabolismo de las sustancias absorbidas. Y ese sistema excretor va a ser la vía biliar, lo que se conoce como la vía biliar, que también la describiremos. A través de esta vía biliar, el hígado secreta hasta el tubo digestivo lo que se conoce como la bilis. La bilis, que es una sustancia en cuya composición se encuentran esos restos, esos residuos del metabolismo de las sustancias metabolizadas en el hígado, pero también en la bilis va a haber los componentes importantes como por ejemplo los llamados ácidos biliares, que van a ser fundamentales para la digestión y la absorción de los lípidos, de las grasas. Vamos a situar anatómicamente el hígado y vemos en la imagen de Prometheus cómo el hígado se sitúa en la cavidad abdominal y en dicha cavidad abdominal ocupa una situación muy superior, en la parte más superior de la cavidad abdominal. El diafragma vendría por aquí y efectivamente el hígado está situado muy superior, inmediatamente debajo del diafragma y además muy a la derecha. Ocupa toda esta porción superior y derecha de la cavidad abdominal. Como dijimos, es un órgano muy voluminoso y vemos como su parte más izquierda supera incluso la línea media del organismo, y en este caso de la cavidad abdominal. Luego la situación del hígado es cavidad abdominal, muy superior y derecho. Tenemos esta imagen, corte transversal horizontal de la cavidad abdominal, donde vemos efectivamente que el hígado está ocupando toda la parte derecha de la cavidad abdominal y cómo está superando con su porción más izquierda la línea media. Vemos también las relaciones del hígado, que son todas por su cara visceral. Más adelante hablaremos de las caras que tiene el hígado, pero las relaciones con otros órganos abdominales las realiza a través de su cara visceral, que lógicamente se llama así porque es la que se relaciona con otras vísceras. Recordad cómo sabíamos ya que el ángulo derecho del colon, la flexura cólica derecha, se conocía también como hepática, puesto que se relacionaba con la cara visceral del hígado. El duodeno también, su primera porción duodenal, primera porción duodenal, que es la porción hepática, se relacionaba con la cara visceral del hígado. El estómago, por supuesto, hacia la izquierda y muy anterior en esa cavidad abdominal, también vemos en la imagen del corte transversal cómo el hígado tiene una relación también importante por su cara visceral con el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Este sería el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha, y como veremos más adelante, también tiene una relación muy intensa por su cara visceral y bastante posterior con este vaso sanguíneo que está aquí representado, que es la vena cava inferior, la cava caudal. Por tanto, el hígado está situado en la cavidad abdominal y ocupa su espacio más superior y derecho. Y en esa situación, el hígado está rodeado por peritoneo visceral. Luego, el hígado hay que clasificarlo también como un órgano intraperitoneal. Tiene peritoneo visceral. Más adelante hablaremos del peritoneo, encontraréis más sentido a lo que estoy diciendo ahora, pero de momento nos quedamos con eso, que es un órgano intraperitoneal y está rodeado por peritoneo visceral.
Lógicamente, el hígado, que es tan voluminoso, para poderse mantener en esa situación superior y derecha en el abdomen, necesita de una serie de elementos de fijación que lo mantengan ahí fijado. Y lógicamente esos elementos pues serán bastante resistentes y serán varios. La mayoría de estos elementos de fijación del hígado son formaciones peritoneales, son formaciones de peritoneo. Y las tenemos o los tenemos aquí reflejados. Vamos describiendo a cada uno de ellos. El primer elemento de fijación del hígado es lo que se conoce como el ligamento falciforme, con forma de hoz, falciforme. Ese ligamento falciforme es esta estructura que estamos viendo aquí, en la superficie más anterior del hígado. Este ligamento falciforme es un ligamento peritoneal. Está formado por hojas de peritoneo. Es un ligamento peritoneal y va a fijar el hígado hacia la pared anterior del abdomen. Este ligamento falciforme, por tanto, fija el hígado hacia la pared anterior del abdomen. En el borde inferior de este ligamento falciforme encontramos otro ligamento, que lo vemos aquí. Este ligamento, que recorre el borde inferior del ligamento falciforme, se llama ligamento redondo. Este ligamento redondo va por el borde inferior del ligamento falciforme, como digo, pero no es una estructura peritoneal. El ligamento falciforme sí, el ligamento redondo no. El ligamento redondo realmente es un residuo embriológico, un resto embriológico de uno de los vasos sanguíneos que se incluyen dentro del cordón umbilical en el bebé, ¿de acuerdo? En el bebé o en el feto, mejor dicho, en el embrión. Eso es el ligamento redondo, es un residuo embriológico de un vaso sanguíneo que se incluía dentro del cordón umbilical. Por tanto, ese ligamento redondo en el adulto viene desde el ombligo, ¿de acuerdo? Desde el ombligo va a llegar ahí al borde inferior del ligamento falciforme del hígado. El segundo elemento de fijación es el ligamento coronario, que lo vemos aquí, que también es un ligamento peritoneal, también es una formación de peritoneo. Y como veis, este ligamento coronario va a fijar el hígado al diafragma, a la pared superior del abdomen, que es el diafragma. Pero lógicamente no directamente al diafragma, sino al peritoneo parietal diafragmático. Peritoneo parietal diafragmático. Os he dicho que el hígado es un órgano intraperitoneal, está rodeado completamente por peritoneo visceral, pero hay una zona de él que no lo está. Si os fijáis bien en esta imagen, un poquito más difícil, que es un corte sagital y medio de la cavidad abdominal, esto es anterior, esto es posterior, reconocemos el hígado, pero como digo, en este caso en un corte sagital. Este es el pulmón derecho, por aquí vendría el diafragma, lo reconocemos ahí en color marrón, el diafragma. Tenemos el hígado, como digo, y fijaros, esta línea blanca que lo envuelve sería el peritoneo visceral. Pues fijaros cómo hay una porción de la superficie del hígado que no tiene peritoneo visceral, lo vemos aquí. Luego, no todo, o no toda la superficie del hígado está envuelta por peritoneo visceral. Hay una zona que no, y es una zona muy postero-superior. Esta zona del hígado, que no tiene peritoneo visceral, se llama área desnuda precisamente. Por eso es el área desnuda del hígado. Y ese área desnuda del hígado se adhiere directamente al diafragma, está pegada al diafragma. Es una adherencia directa al diafragma, este área desnuda del hígado, que insisto es su superficie más postero-superior, que no tiene peritoneo visceral. Por último, también como elemento de fijación del hígado se incluye el epiplon gastrohepático. Ya os diré más tarde qué es un epiplon, de momento también esta es una formación de peritoneo, y este epiplon se llama gastrohepático porque es una doble hoja de peritoneo, es este de aquí, el que tiene el número 1. Como digo, es una doble hoja de peritoneo que se extiende desde la curvatura menor
del estómago hasta la cara visceral del hígado. Lo estamos viendo, esta formación amarillenta, ese es el epiplon gastrohepático, desde el estómago al hígado, desde la curvatura menor del estómago a la cara visceral del hígado. Dentro de este epiplon gastrohepático, lo vemos aquí, está aquí abierto, va a situarse el pedículo hepático. Acordaros del concepto de pedículo, que es el conjunto de elementos que entran y o salen al hígado. Lo vemos ahí. El pedículo hepático en el interior del epiplon gastrohepático. En cuanto a la morfología externa del hígado, en él se reconocen dos caras. El hígado presenta dos caras. Una cara diafragmática, que es la que vemos aquí en la imagen de Prometheus, y una cara visceral, que es esta otra de aquí. Por tanto, en el hígado solo se reconocen dos caras. La cara diafragmática, que es la que vemos aquí, tiene una forma convexa. Y es convexa porque se está adaptando a la cúpula diafragmática. Se relaciona con la cúpula diafragmática. De ahí que tenga esta cara convexa o esta forma convexa, y de ahí que se llame cara diafragmática. Esta cara diafragmática del hígado va a constituirse por la superficie más anterior del hígado, por la más superior también, por la más posterior y por la más derecha. Repito, la cara diafragmática del hígado incluye las superficies más anterior del hígado, más superior, más posterior y más derecha. Todo ello es cara diafragmática. ¿De acuerdo? Luego el hígado no tiene una cara anterior. Esa es la superficie anterior del hígado, pero no es la cara anterior. Esta superficie anterior, como digo, se incluye dentro de lo que es la cara diafragmática. Además de la cara diafragmática, como digo, tiene otra cara, que es la cara visceral, que sería esta de aquí y que es la que vemos en esta imagen. Esa cara visceral es aproximadamente plana, y es la cara que se relaciona con las otras vísceras del abdomen, por eso se denomina visceral. Fijaros que esta cara visceral está orientada hacia abajo y hacia la izquierda. En posición anatómica estaría orientada hacia abajo y hacia la izquierda. Vemos de nuevo la imagen de la cara diafragmática del hígado y su superficie más anterior. La superficie más anterior del hígado que, como digo, forma parte de lo que se conoce como cara diafragmática. Y en esta cara diafragmática volvemos a reconocer al ligamento falciforme, y también al ligamento redondo, que dijimos que recorría el borde inferior del ligamento falciforme. Pues bien, el ligamento falciforme va a dividir al hígado en dos lóbulos en esta cara diafragmática. Un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo. Repito, por tanto, el ligamento falciforme nos permite dividir en el hígado y en su cara diafragmática dos lóbulos, o reconocer en el hígado y en su cara diafragmática dos lóbulos. El lóbulo hepático derecho, que será la superficie del hígado, o la porción, mejor dicho, del hígado, situada a la derecha del ligamento falciforme, y el lóbulo hepático izquierdo, que será toda la porción del hígado situada a la izquierda del ligamento falciforme. En la imagen volvemos a ver la cara visceral del hígado. Es una imagen inferior, vemos el hígado desde debajo, pero también vamos a orientarlo un poquito porque lo estamos viendo desde detrás. También desde detrás. Fijaros que, como veis en la imagen, en la diapositiva, esta es la parte derecha. Se reconoce bien, la parte izquierda del hígado es más afinada, más fina. Esto es izquierdo y esto es derecho. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. En esta cara visceral del hígado, en esta imagen de Prometheus. Cara visceral que dijimos que recibía ese nombre porque era la que se relacionaba con las otras vísceras de la cavidad abdominal. El borde hepático, este de aquí, es un borde circunferencial. Dijimos, el hígado tiene dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. Y un borde, un único borde, que sería este,
que es un borde circunferencial y que me está separando, me está delimitando completamente esta cara visceral y separándomela de la cara diafragmática. En esta cara visceral del hígado vamos a encontrar el ilio hepático. Lo vemos aquí, el ilio hepático. Recordad cuando hablábamos del pulmón, el ilio, la puerta de entrada y o salida al hígado, por donde entran los elementos que constituyen el pedículo hepático. Vemos aquí el ilio hepático y vemos las estructuras del pedículo que están entrando y o saliendo al hígado a través del ilio. Por tanto, ilio hepático en la cara visceral del hígado. ¿Qué elementos constituyen el pedículo? Pues 3 elementos, fundamentalmente constituyendo el pedículo hepático. En primer lugar, la vena porta, que entra al hígado. Vena porta, por tanto. En segundo lugar, la arteria hepática. La arteria hepática entrando también al hígado, por el ilio hepático. Y en tercer lugar, el conducto hepático común. Aquí pone colédoco, pero no es el colédoco, sino que es el conducto hepático común, que está saliendo del hígado en este caso y que es un conducto que corresponde ya a la vía biliar, pertenece a la vía biliar, la que lleva la bilis. Luego la describiremos con más detalle, pero en principio, insisto, elementos del pedículo hepático que están entrando y o saliendo por el ilio hepático. Tenemos la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático común, el conducto biliar hepático común, que lleva la bilis, que está saliendo del hígado por su ilio. Clásicamente también en esta cara visceral del hígado, además de ese ilio hepático, se describe una imagen que recuerda a una H mayúscula. Si os fijáis bien, aquí tendríamos las dos patas o las dos ramas derechas, o perdón, izquierdas en este caso, de la H, y aquí tendríamos las dos patas o las dos ramas derechas de la H. Y el ilio precisamente constituiría la rama horizontal de la H. Repito, aquí tenéis que imaginar que veis una H, H mayúscula, con sus dos ramas izquierdas, sus dos ramas derechas y la rama horizontal que corresponde al ilio. Esta H mayúscula, además de por el ilio, que como digo es su rama horizontal, queda marcada por una serie de elementos que se relacionan con esta cara visceral del hígado. Fijaros, esta rama o esta pata más anterior e izquierda de la H la constituye o la marca el ligamento redondo, que ya hablamos antes de él. Esta otra rama, que es la rama más posterior e izquierda de la H, está constituida por lo que se conoce como el ligamento venoso de Arancio. Ligamento venoso de Arancio, que al igual que el ligamento redondo, es también un resto de un vaso sanguíneo embriológico. La pata o la rama posterior y derecha de esa H la marca la vena cava inferior. Vemos aquí la vena cava inferior que tiene una relación muy intensa con el hígado, con la superficie más posterior e inferior del hígado. Deja ahí una gran marca, una gran impronta, la cava inferior, sobre esta superficie más postero inferior del hígado. Lo vemos aquí. Por tanto, la cava inferior marca esa pata más posterior y derecha de la H. Y por último, la pata más anterior y derecha de la H está marcada por la vesícula biliar. Hablaremos posteriormente de ella. La vesícula biliar está situada, por tanto, sobre la cara visceral del hígado y muy anterior, es muy anterior, como vemos en la cara visceral del hígado, y está dejando ahí esa impronta, esa marca que constituye esa pata más anterior y derecha de la H imaginaria que estamos dibujando. Lo repito esto, que es un poquito complicado,
tenemos que imaginarnos una H mayúscula. En esta cara visceral del hígado, la porción horizontal de la H constituida por el hilio hepático. La porción más anterior e izquierda por el ligamento redondo. La porción más posterior e izquierda por el ligamento venoso de Arancio. La porción más posterior y derecha, la cava inferior. Y la porción más anterior y derecha, la vesícula biliar. Pues bien, esta H imaginaria nos va a permitir distinguir en esta cara visceral del hígado diferentes lóbulos desde el punto de vista anatómico. Fijaros cómo toda la porción del hígado que está situada a la izquierda del ligamento redondo y del ligamento venoso de Arancio va a ser el lóbulo hepático izquierdo. Repito, en esta cara visceral, toda esta porción del hígado que está a la izquierda de los dos ligamentos, el ligamento redondo y venoso de Arancio, va a ser el lóbulo hepático izquierdo. Toda esta porción del hígado que está situada a la derecha, como veis, de la cava inferior y la vesícula biliar, toda esta porción será el lóbulo hepático derecho, en esta cara visceral. Repito, toda esta porción del hígado a la derecha de la cava inferior y de la vesícula biliar va a ser el lóbulo hepático derecho, en esta cara visceral. Y fijaros además cómo tenemos aquí otra porción hepática que se sitúa por detrás del ilio y entre el ligamento venoso de Arancio y la cava inferior. Esta otra porción hepática se conoce como lóbulo caudado. Lo tenemos aquí escrito, lóbulo caudado hepático. Repito, lóbulo caudado hepático que está situado por detrás del hilio hepático y entre el ligamento venoso de Arancio y la cava inferior. Está, por tanto, a la izquierda de la cava inferior y por detrás del hilio hepático. Por último, tenemos aquí otra porción del hígado, que en este caso está situada por delante del hilio hepático y entre el ligamento redondo y la vesícula biliar. Esta otra porción es el lóbulo cuadrado, lo vemos aquí, lóbulo cuadrado con forma más o menos cuadrada, lóbulo cuadrado hepático. Por tanto, lóbulo caudado en la cara visceral del hígado, situado por detrás del hilio hepático y a la izquierda de la vena cava inferior. Lóbulo cuadrado situado por delante del hilio hepático y a la izquierda de la vesícula biliar. Tenemos aquí una nueva imagen, una nueva visión del hígado, en este caso una visión muy posterior del hígado. Lo situamos espacialmente, derecho e izquierdo, estamos viendo el hígado desde detrás, Esto es derecho, insisto, esto es izquierdo. Ya lo reconocemos bien, insisto, la parte izquierda del hígado mucho más afilada. Y en esta visión posterior del hígado también de Prometheus, podemos otra vez distinguir la cara visceral con el hilio hepático. Vemos el hilio hepático en la cara visceral. Reconocemos sus elementos, reconocemos la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático común, conducto hepático biliar común. Vemos también sobre la cara visceral la vesícula biliar, que insisto, es muy anterior, está sobre la cara visceral del hígado, pero en una situación bastante anterior. Ahí está la vesícula biliar. Y os pongo esta imagen para que os fijéis cómo el hígado realmente tiene dos ilios. No tiene un ilio solo, sino que tiene dos. Es casi la única víscera, o la única víscera de hecho, en la que podemos afirmar eso. El pulmón, vimos en su momento que tenía un ilio, el ilio pulmonar. El riñón, estudiaréis que tiene un ilio renal. Pues el hígado tiene realmente dos ilios. Tiene un ilio principal, que es el que hemos descrito antes, y que es el que se sitúa en la cara visceral. Pero fijaros cómo en su superficie más postero superior estamos viendo salir del hígado a una serie de venas. Recordad, un ilio lo describimos como una superficie de un órgano sólido por donde veíamos entrar y o salir. Estructuras, pues vemos cómo en esta porción
más postero, o en esta superficie, mejor dicho, más postero superior del hígado, vemos salir a una serie de venas. Estas venas son las venas hepáticas, que son las que drenan la sangre del hígado. La arteria hepática y la vena porta llevan sangre al hígado, introducen sangre en el hígado. Y esa sangre después tiene que salir del hígado. ¿Y por dónde sale? Pues por estas venas, las venas hepáticas. Venas hepáticas en número variable, y a veces hay 2, a veces 3. Y venas hepáticas que van a tener un recorrido muy pequeño, van a ser muy cortas, porque inmediatamente van a desembocar en la cava inferior, en la vena cava inferior, que acordaros que se relacionaba con el hígado por su parte más posterior, pues por su parte más posterior. Por tanto, repito, en el hígado realmente dos ilios, el ilio principal, situado en la cara visceral, y un ilio secundario, por decirlo así, en esta superficie más posterior superior. Por el ilio principal entran la vena porta y la arteria hepática, que llevan sangre al hígado. Y esa sangre tiene que salir del hígado. Y lo hace por las venas hepáticas que van a desembocar. Y por tanto van a llevar esa sangre hasta la vena cava inferior. En estas imágenes de Gray, de anatomía de Gray, reconocemos de nuevo las caras del hígado, la cara diafragmática y la cara visceral, y lo que estamos viendo en ellas es la segmentación hepática, la segmentación quirúrgica hepática. Los cirujanos de abdomen realizan una segmentación del hígado en distintos segmentos. Esto es similar, parecido a lo que estudiamos en la segmentación pulmonar. ¿Y cómo hacen esta segmentación? Pues para ello se basan en la ramificación de la arteria hepática y de la vena porta. La arteria hepática, la vena porta, ya dijimos, entran al hígado. Y una vez en el interior del hígado se van a ramificar progresivamente. Se van a ramificar y le van a hacer las dos igual, de la misma manera, de forma simétrica. Se ramifican igual, la vena porta y la arteria hepática. Pues siguiendo las ramas, o bien de la porta o de la arteria hepática, que son las mismas, van a describir o a definir una serie de segmentos en el hígado. Estos segmentos ocurría un poco lo mismo que con los segmentos pulmonares. Estos segmentos van a ser pequeños hígados independientes, con su rama de la vena porta, con su rama de la arteria hepática, con sus propias vías biliares, con sus propios conductos, conductos biliares, incluso con sus propias venas hepáticas, ramas de las venas hepáticas. Y como digo, van a constituir unos auténticos pequeños hígados que le van a permitir al cirujano pues hacer segmentectomías, resecar solo un segmento con la seguridad de que el resto de segmentos van a seguir funcionantes. Los tenéis aquí descritos, los diferentes segmentos hepáticos, y en total son 8 segmentos los que se definen quirúrgicamente en el hígado. Para concluir el estudio del hígado, vamos a describir la vesícula y las vías biliares, el sistema biliar, que como dijimos es ese sistema propio de excreción que tiene el hígado para eliminar los residuos del metabolismo que tiene lugar en su interior. Por estas vías biliares, por este sistema excretor, se va a eliminar la bilis producida por el hígado. Y esa bilis va a ser eliminada, va a ser llevada por estas vías biliares, por este sistema biliar, hasta el tubo digestivo, concretamente hasta el duodeno, hasta la segunda porción del duodeno, que reconocemos aquí. Vemos en la imagen de Prometheus el duodeno, su segunda porción descendente, y vemos la papila mayor duodenal, donde dijimos en su momento que desembocaban tanto el colédoco como el conducto pancreático principal, que se unían en su porción más distal, más final, para desembocar juntos en la papila mayor, en la segunda porción del duodeno.
En esta vía biliar distinguimos la vesícula biliar, que en principio, y ojo con esto, la vesícula biliar, como su nombre dice, es una vejiga, una vesícula, una bolsa, donde se almacena la bilis. Por tanto, no es una glándula, sino se llamaría glándula biliar. Es la vesícula biliar, porque no produce la bilis. La bilis se produce en el hígado y después se almacena en la vesícula biliar y será liberada por la vesícula en el momento de la digestión, sobre todo ante digestiones de alimentos muy grasos, será cuando sea eliminada desde la vesícula a la luz del tubo digestivo. Insisto, la bilis la produce, la secreta el hígado y se almacena en la vesícula hasta el momento de la digestión de sustancias grasas. No es una glándula, insisto en ello, es una vesícula. No produce la bilis, sino que la almacena. La vesícula biliar ya la situamos antes, aplicada en la cara visceral del hígado y bastante anterior en esa cara visceral del hígado. Y vamos a describir a las vías biliares, que comenzarían con el conducto hepático común, que sale del hígado. Como dijimos antes, sale del hígado por el hilio hepático principal, conducto hepático común, que vemos que está constituido por dos conductos hepáticos que corresponden cada uno a uno de los lóbulos hepáticos, lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Esos dos conductos, el del lóbulo hepático derecho y el del lóbulo hepático izquierdo, se unen para formar el conducto biliar hepático común, que es el que sale del hígado por el hilio hepático. Este conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, que es el conducto que corresponde a la vesícula biliar. La vesícula biliar, como decimos, almacena la bilis y la bilis sale de ella por el conducto cístico. Al unirse el conducto cístico, que es el conducto propio de la vesícula biliar, con el conducto hepático común, forman este otro conducto que es el colédoco, un conducto muy largo que es el colédoco. Insisto, colédoco formado por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico. Este conducto colédoco, como veis, va a pasar por detrás del duodeno, por detrás de esta primera porción del duodeno, y va a llegar a unirse, como dije al principio, con el conducto pancreático principal. Y los dos juntos van a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la papila mayor. Una imagen más, en este caso de Gray, para repasar la vía biliar, que comienza con el conducto hepático común. Conducto hepático común formado por el conducto que viene del lóbulo hepático derecho y el conducto que viene del lóbulo hepático izquierdo. Este conducto hepático común es el que sale del hígado por el hilio hepático y se une con el conducto cístico, que es el propio de la vesícula biliar. Al unirse el conducto cístico con el conducto hepático común, forman el colédoco, conducto colédoco, que va a descender por detrás de la primera porción del duodeno y va a terminar uniéndose con el conducto pancreático principal, y los dos juntos van a desembocar en la segunda porción del duodeno. Concluimos la descripción de las glándulas anejas al tubo digestivo y lo hacemos describiendo el páncreas, última de las glándulas anejas al tubo digestivo, junto con las glándulas salivares y el hígado. Vemos el páncreas en esta imagen de Prometheus y vemos su intensa relación con el duodeno, como la cabeza del páncreas, como dijimos anteriormente, queda enmarcada completamente por las distintas porciones del duodeno. Vamos a situar al páncreas, que ya dijimos que estaba situado por detrás del estómago. Reconocemos en la imagen de Prometheus la silueta del estómago y por detrás esta otra silueta alargada que es la que corresponde al páncreas. Vemos
en el corte transversal horizontal del abdomen, como efectivamente el páncreas, que sería este de aquí, está situado por detrás del estómago. Vemos también esa relación intensa que tiene el páncreas con el duodeno, como la cabeza del páncreas queda enmarcada en el duodeno, lo vemos también aquí en la imagen de Netter. Vemos también como la primera porción del páncreas, que es la cola, se relaciona con el bazo. Este es el bazo situado a la izquierda. Lo vemos también en el corte transversal. Aquí tenemos el bazo. Esta es la cola del páncreas relacionándose con el bazo. Y vemos también cómo el páncreas cruza por delante de los grandes vasos abdominales, de la cava inferior que reconocemos aquí y de la aorta. Vemos cómo cruza por delante el cuerpo del páncreas. De hecho, el páncreas es bastante posterior en el abdomen. Lo vemos aquí. Está por detrás del estómago, que era anterior. El páncreas está por detrás y en general es bastante posterior. De hecho, el páncreas en su relación con el peritoneo se le considera un órgano retroperitoneal. Es un órgano retroperitoneal, como lo era también el duodeno. En la morfología externa del páncreas vamos a diferenciar las siguientes porciones. Hay una primera porción que es la cola del páncreas. Cola del páncreas que es su porción más izquierda y superior. Tenemos una segunda porción que sería el cuerpo del páncreas, que es la porción principal, la de mayor longitud. Y por último tendríamos la cabeza del páncreas, que sería su porción más derecha e inferior, la cabeza del páncreas, que como hemos dicho varias veces queda enmarcada en el duodeno. Podríamos diferenciar también un cuello del páncreas, que sería la porción estrecha entre el cuerpo y la cabeza, pero en general cola del páncreas, cuerpo y cabeza del páncreas. En la imagen de Prometheus vemos el páncreas abierto, cortado, para observar el conducto pancreático principal. Conducto pancreático principal, conducto exocrino, que es por el cual va a ser secretado o conducido el jugo pancreático hasta el duodeno, hasta la segunda porción del duodeno. Vemos cómo este conducto pancreático principal recorre el páncreas en toda su extensión, desde la cola hasta llegar a la cabeza. Vemos también cómo en ocasiones, porque es inconstante, no todos los individuos lo presentan, en ocasiones, como digo, y a la altura de la cabeza, del conducto pancreático principal se desprende un conducto pancreático accesorio, que también va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en este caso en la papila menor. Por último, para terminar la descripción del páncreas, vamos a salirnos un poquito de la anatomía para hablar de la función del páncreas y también de su histología. En principio, el páncreas es una glándula, efectivamente, es una de las glándulas anejas al tubo digestivo, pero es una glándula mixta. Es decir, es una glándula exocrina, pero también es una glándula endocrina. En lo que atañe al aparato digestivo nos interesaría su parte exocrina, que es la que produce el jugo pancreático, el jugo digestivo, y lo libera al duodeno. Pero también el páncreas tiene un componente endocrino. Histológicamente, en el páncreas se distinguen dos tipos de células. Células exocrinas, que son las que secretan el jugo pancreático, y células endocrinas, que son las que van a secretar directamente a la sangre, por eso son endocrinas, una serie de hormonas, principalmente dos, la insulina y el glucagón. En esta imagen, un corte histológico, vemos cómo las células exocrinas son mucho más numerosas. Serían las que vemos aquí alrededor. Todas estas serían células exocrinas, que suponen casi el 95% del total de las células del páncreas, y el resto, el 5%, estaría constituido por las células endocrinas. Las células endocrinas del páncreas se van a agrupar formando unos islotes, unas islas, rodeadas completamente de células exocrinas, que son los famosos islotes de Langerhans, y de ahí la insulina de isla. Por tanto, estas serían células endocrinas,
y alrededor las células exocrinas. Insisto, células exocrinas que secretan el jugo pancreático, que será el que va a ser llevado, conducido por el conducto pancreático principal hasta el duodeno. Y en el jugo pancreático distinguimos en general tres tipos de enzimas. La amilasa pancreática, fundamental en la digestión de los hidratos de carbono, las proteasas para las proteínas y también la lipasa pancreática en la digestión de los lípidos.